Hola, espero que estés bien. ¿Sabías que un capítulo de la norma sismorresistente nos permite construir edificaciones de uno y dos pisos con algunas limitantes sin que haya la presencia de un ingeniero estructural? Bien, eso es lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Vamos a hablar un poco de la norma sismorresistente y específicamente el título E. Allí veremos algunas definiciones y las aplicaciones de estas definiciones sobre edificaciones de uno y dos pisos con los requisitos correspondientes. Así que sin más preámbulos, entremos en materia. Comenzamos diciendo que el título E, referido a casas de uno y dos pisos, fue el primero a nivel mundial donde se permitía la construcción de casas de uno y dos pisos sin la participación obligatoria de un ingeniero estructural. Y esto pues a través de los requisitos empíricos que se han mantenido y que se han revisado y actualizado pues para el reglamento de la NSR 10. Sus requisitos son una simplificación de lo que aparece en el capítulo D10 de la misma reglamentación, la NSR 10, y pues en general el título E comprende 9 capítulos. Hoy nos vamos a enfocar en el primero, el capítulo E1, que hace referencia a la introducción. El capítulo E1 nos habla de las generalidades y el alcance del mismo capítulo dentro de la norma, su alcance de aplicación. Nos menciona algunas definiciones, así como los criterios básicos de planeamiento, tanto de sistema de resistencia sísmica, la disposición de muros, la simetría y la integridad estructural. Es decir, que establece los requisitos para la construcción sismo resistente de viviendas de uno y dos pisos, especialmente en mampostería confinada y bareque encementado, estableciendo pues las condiciones estructurales que permiten el funcionamiento de este tipo de viviendas de uno y dos pisos ante cargas laterales y verticales en las diferentes zonas de amenaza sísmica. ¿Y esto qué significa? Que el título E aplica para las construcciones de uno y dos pisos, tanto en mampostería confinada como de bareque encementado, y los programas de vivienda de máximo 15 casas y que tengan menos de 3.000 metros cuadrados de área construida. Para las edificaciones o los grupos de edificaciones que no estén contemplados en este capítulo, pues se debe aplicar el título A y el título D de la misma norma sismorresistente para construcciones en mampostería. Y para casas que se salgan del alcance de este título, pues se debe revisar los capítulos A de la misma norma. En el capítulo E2 se mencionan algunas definiciones como el acabado, que es ese estado final, ya sea natural o artificial, de una superficie, de una pieza de madera o cuadro, y es el estado final del recubrimiento o de un revoque. También nos menciona dentro de las definiciones lo que es un aserrado, que es el proceso mediante el cual se corta una troza de madera para obtener piezas de sección transversal cuadrada o rectangular. Define también el diafragma como ese elemento estructural que reparte las fuerzas inerciales laterales a los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica, es decir, a los muros. Para nosotros ya es común hablar de vigas y columnas, pero en este caso la norma también nos define lo que es la cinta de amarre como elemento complementario a las vigas de amarre con altura no menor a 10 centímetros y cuyo ancho es el espesor del elemento que la remata. Adicionalmente, las correas como elementos horizontales que componen la estructura de cubierta. Nos define la colata como el parte del muro que configura el espacio entre la cubierta y los dinteles y que remata con la pendiente cubierta. Eso también se denomina cuchilla. Aquí en la imagen podemos ver otras de las definiciones que aparecen en este capítulo, como las columnas de confinamiento, los muros, lo que es un muro estructural y las vigas de amarre. Define adicionalmente lo que es una viga de cimentación, así como sus componentes, el concreto ciclópeo, la viga propiamente dicha en concreto reforzado y pues sobre ella viene el muro. Define adicionalmente los elementos estructurales de cubierta como las cerchas, esos elementos reticulados destinados a recibir y trasladar a los muros portantes las cargas de cubierta. Las cerchas tienen una función equivalente a la de una correa, que está definida como el elemento horizontal componente de esa estructura de cubierta. Menciona también los pies derechos como elementos verticales de la estructura de un muro de bareque encementado.
normalmente son elementos vegetales hechos, digamos, en la misma guadua, y los pies de amigo como esos elementos oblicuos que transfieren las cargas desde los elementos horizontales hacia elementos verticales. Finalmente, dentro de otras tantas definiciones, resalta la definición de solera como ese elemento horizontal que sirve de base a la estructura de un muro en bareque encementado e integra las cargas de los pies derechos. En los muros de mampostería y muros de bareque encementado también se considera la solera como el elemento de remate del muro a nivel de la cubierta y que recibe las cargas transferidas por las correas, remates o muros de cubierta. La alfarda, por su parte, es una vigueta o elemento estructural horizontal secundario de la cubierta que trabaja a flexión y cortante. La invitación aquí es a que mires las definiciones y entiendas el concepto antes de continuar con el trabajo de diseño estructural. En el numeral E1.3 de la norma nos habla de los criterios básicos de planeamiento estructural y allí hace referencia al sistema de resistencia sísmica, referenciando que para un comportamiento adecuado de las cargas se requieren que los muros estructurales sean resistentes a esfuerzos sísmicos y especifica en el numeral E3 muros de mampostería y en E7 los muros de bareque encementado. También se requiere que los sistemas de diafragma garanticen el trabajo continuo de los muros estructurales y esas especificaciones se encuentran en el numeral E5. Adicionalmente, se requiere que el sistema de cimentación garantice que las cargas sean transferidas al suelo y evitar asentamientos diferenciales. Para eso, las especificaciones se encuentran en el numeral E2. La disposición de muros estructurales obliga a que estos sean ortogonales o casi ortogonales y pues se busca que haya una simetría en la edificación para evitar torsiones. Si no se pueden evitar estas asimetrías, es necesario dividir la estructura en módulos simétricos que estén separados por juntas sísmicas. Para garantizar la integridad estructural, es necesario tener en cuenta varios factores. El primero es la regularidad en planta, evitando irregularidades geométricas, y en caso de que exista algún tipo de irregularidad, es necesario buscar una descomposición en formas regulares aisladas teniendo en cuenta el uso de juntas sísmicas. El segundo factor a tener en cuenta es la regularidad en planta, es decir, que es necesario evitar el retroceso en las esquinas, pues para mantener esa continuidad en cada una de las plantas del edificio. El siguiente factor es la continuidad vertical, es decir, que un muro se considera en este caso estructural si está anclada a la cimentación y es continuo entre los diferentes diafragmas. Y finalmente hay que tener en cuenta las adiciones. En este caso, para estructuras en bareque se deben hacer en el mismo material, a menos que se aíslen adecuadamente con el uso de juntas sísmicas. Y aquí la norma nos dice que las normas sísmicas se deben usar cuando la relación entre los lados de la edificación sea mayor a 3, cuando la pendiente del terreno sea mayor al 30% o cuando las casas de bareque coexistan con casas de otro material. También se pueden utilizar las juntas sísmicas cuando las casas se hayan construido independientemente, pero en cualquiera que sea el caso de uso de las juntas sísmicas, siempre se debe tener en cuenta lo mencionado en la tabla E1.3.1, que nos habla de los espacios mínimos de separación.